habitar con el hombre y ser su rey. Y no es porque Él se alimente de eso, sino porque Él nos ama y sabe que si nosotros no tenemos rey, vamos rumbo a la destrucción. Y por eso Él creó la primer pareja, llamada Adán y Eva. Dios es su rey y pone su sello en ellos, poniendo la imagen de Él en ellos, con el propósito de que Adán y Eva reflejaran su imagen a toda la humanidad que vendría de sus lomos, con el fin de que todos los descendientes de Adán que iban a venir conocieran a Dios a través de ellos, conocieran a Dios a través de ellos. Lamentablemente los humanos y Adán y Eva rechazaron el gobierno de Dios, lo rechazaron como Dios, y la creación se corrompió. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 3. Ahora, la pregunta es, como en el libro de Génesis la creación se corrompió, la pregunta es, ¿continuará Dios su plan de reinar? Dijo Dios, bueno, lo voy a deshacer. No. Dios continúa su plan de reinar. Y entonces Dios escoge a un hombre llamado Abraham. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Abraham. Y Él le promete, yo le voy a dar un rey, una tierra, y le voy a dar un pueblo de donde va a salir ese rey. Se va a llamar el pueblo de Israel. Y así fue. Dios le dio a Abraham un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo, hermano? Y entonces, lo que pasa es que ese pueblo fue llevado cautivo a Egipto por 400 años. Entonces, ese pueblo salió de Egipto porque Dios lo sacó, porque Dios iba a levantar de ahí un rey, les iba a dar una tierra. Y entonces, hermanos, de eso habla el Pentateuco. Pentateuco es 5. Penta, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio trata con la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿De qué tratan los 5 libros, hermanos? Cómo Dios les da su ley en el monte Sinaí. ¿Para qué le da sus leyes? Para que lo adoren, porque ellos no sabían adorar a Dios. Ellos eran paganos. Para que luego entren en la tierra prometida, la posean, siendo Dios su rey, y sean una luz reflejando el carácter de Dios, la imagen de Dios, a todas las naciones de alrededor. Y Dios les promete que de ellos iba a salir el Mesías rey. Viene el libro de Josué, y en el libro de Josué claramente se puede ver que Dios cumplió su pacto de darles la tierra prometida de Canaán, prometida en Génesis capítulo 12. En el libro de Jueces, el pueblo nuevamente se rebela en contra de Dios. Y la frase que se repite en el libro de Jueces es: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía según le parecía. Pero Dios continúa su plan. Y entonces en Samuel, o sea, primera y segunda de Samuel, Dios
se muestra ahí el pueblo de Israel nuevamente rechazan a Dios, pidiendo un rey como las demás naciones. Y entonces Dios les dio a un rey llamado Saúl. Saúl hizo lo que él quiso, se complació a él mismo, complació al pueblo, no complació al Dios. Entonces, hermanos, de ahí viene. Una vez más, Dios es fiel a su pacto, a lo que había prometido. Interviene en la historia de Israel y Dios les da, ahí sí Dios se lo dio, les da a un rey conforme a su corazón. ¿Quién era este rey? Era el rey David. David iba a apuntar cómo iba a ser el Mesías que iba a venir. David se iba a parecer al Mesías, aún con sus defectos, David se iba a parecer a ese Mesías. Y en el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, ahí habla principalmente del reinado de David y de su hijo Salomón. Salomón peca, se rebela en contra de Dios cuando David muere, y entonces Israel se divide en dos reinos. El reino del sur, que tenía ¿cuántas tribus? Dos. Judá y Benjamín. Y el reino del norte, que tenía ¿cuántas tribus? 10. Los dos reinos pecaron. Los dos reinos pecaron contra Dios y no guardaron la ley y el pacto, y entonces fueron llevados cautivos. Las dos tribus, Judá y Benjamín, fueron llevadas a Babilonia, y el reino del norte a Siria. Y entonces, hermanos, ahí es donde entra Isaías. Antes de que estas dos tribus, antes de que los dos reinos sean llevados cautivos, unos a Asiria y otros a Babilonia, ahí como 100 años antes, Isaías, Dios lo envía como profeta para que profetice principalmente al reino de Judá. Profetiza también contra Israel, contra el reino del norte, pero el ministerio de Isaías se concentra principalmente en el reino del sur. ¿Hemos entendido hasta ahorita, hermanos? Entonces, hermanos, vamos a ver un poco del contexto histórico del libro de Isaías. ¿En qué época fue escrito el libro y cuál era la situación que se estaba viviendo? Ya la dije. Este libro, hermano, fue escrito, y el ministerio de Isaías, que duró aproximadamente 50 años, este libro y el ministerio de Isaías fue escrito en una época bien difícil. Difícil porque el pueblo se había alejado de Dios y se había corrompido. ¿Qué le había pasado al pueblo, hermanos? Entonces el profeta Isaías profetizó el exilio, profetizó el cautiverio. Judá sería llevado a Babilonia por Nabucodonosor, y el reino del norte sería llevado a Asiria. No a Siria, sino a Asiria. Hermanos, ¿quién era Isaías y qué reyes abarcó su ministerio? Veamos por favor en la palabra en Isaías capítulo 1, versículo 1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá
y Jerusalén. ¿Cuántos reyes abarcó su ministerio? 4. En días de Usías, Jotán, su hijo, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Veamos un poco la estructura del libro, porque en Isaías vamos a estar compartiendo por lo menos unos 3 mensajes. Veamos un poco la estructura del libro. Creo que ahí está, ¿verdad? Ahí está. Generalmente este libro se divide en 2 grandes partes. Los primeros 39 capítulos tratan, ¿de qué tratan, hermano? Del juicio de Dios sobre Judá y las naciones. De eso tratan del 1 al 39. Y del capítulo 40 al 66, que son 27 libros, ¿de qué trata, hermano? Salvación de Jehová a través de su Mesías. Hermanos, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo. No son 38, hermano. No. 39. 39. Esto no es nada mágico ni nada de... Pero fíjese bien, la primera parte del libro, por eso que le dicen al libro de Isaías la Biblia en chiquito, la Biblia en pequeñito, la pequeña Biblia, porque la primera parte abarca 39 libros y habla de juicio. Pero la segunda parte abarca ¿cuántos libros? 27. Y ahí sí habla de salvación y misericordia. Se dice que el libro de Isaías no es fácil, no es difícil encontrar a Cristo ahí. Algunos le han apodado al libro de Isaías el quinto testamento, o sea, el quinto evangelio. Hay 4 evangelios, ¿verdad? Que está saturado de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces algunos le han apodado a Isaías como el quinto evangelio, porque si usted lee Isaías 53, es que algunos dicen que es más claro que el Nuevo Testamento acerca del Mesías. Entonces, hermanos, ¿hemos aprendido algo hasta ahorita, hermanos? Bueno, pero ¿qué es lo principal del libro de Isaías? Yo quiero que nos grabemos eso. ¿De qué trata en esencia el libro de Isaías? El libro de Isaías se levanta en la mitad del Antiguo Testamento como una predicción de que Jehová es Dios santo y que juzgará al mundo con justicia. ¿De qué trata el libro de Isaías, hermano? Que Dios es santo y que juzgará al mundo con justicia. Acuérdese de eso. Cuando yo le pregunte al final, sobre todo a las personas nuevas, no. Es para que ellos pongan atención. Y, hermanos, principalmente el libro de Isaías trata de que Dios es santo y que juzgará al mundo con justicia, pero que a la vez salvará con misericordia a su pueblo y a las naciones por medio del Mesías, el siervo sufriente. Si yo te preguntara hasta ahorita, ¿de qué trata el libro de Isaías?
la verdad central, ¿qué podrías decir? Que Dios es 3 veces santo y que juzgará al mundo, pero que a la vez salvará con misericordia a su pueblo y a las naciones. ¿Por medio de quién? Del Mesías sufriente. ¿Se entendió, hermano? ¿Le gustaría que lo repasáramos más? Porque después vienen las preguntas. Sí. Bueno, ¿de qué trata el libro de Isaías? ¿Qué aprendiste hoy? Carlos Sorto, no me diga. ¿Qué aprendió Esther? ¿Qué aprendió? Entonces usted se acuerda, bueno, sí, es que estuvo bonito. El mensaje estuvo bonito. Para tapar, ¿verdad? Estuvo bonito, ¿verdad, Jorge? ¿De qué trata el libro, Jorge? Sí, estuvo bonito el mensaje. Trata de que Dios es 3 veces santo. Y eso es un gran problema, ¿verdad, Carlos? Ese es un gran problema. El problema más grande del hombre es que Dios es y 3 veces santo. Y que como santo juzgará al mundo con justicia. Pero ¿qué? Que a la vez salvará con misericordia a su pueblo y a las naciones. ¿Así nomás? No, por medio del Mesías. Pero no un Mesías, un gran rey que viene, no, el Mesías sufriente. Así que después le pregunto a Deli, pero ya cuando salgamos. Estaba asustada ella, no es broma. Entonces, hermanos, ahí estamos, aprendiendo del libro de Isaías. Ahora bien, vamos a desarrollar del primer punto de la estructura, que es del capítulo 1 al 39. Hoy solamente vamos a estar viendo desde el capítulo 1 al 12. ¿Hasta dónde vamos a estar viendo hoy? Del 1 al 12 o al 11. Hasta ahí vamos a estar viendo hoy. ¿De qué trata en sí? Para que cuando usted vaya y se embarque en Isaías, ¿de qué trata en sí? En resumen, del capítulo 1 al 5. Vamos a irlo por bloques. Ahorita vamos a ver eso. En resumen, ¿de qué trata desde el capítulo ¿qué? 1 al 5. Fíjese bien, oiga bien. En estos primeros 5 capítulos, si los leemos detenidamente, notaremos algunos oráculos de juicio, o sea, algunas expresiones de juicio, y a la misma vez de esperanza. Fíjese que estos 5 capítulos es bien raro. Dice, yo voy a hacerles esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, porque ellos han hecho esto y esto, oráculos de juicio. Pero también voy a tener misericordia de ellos y los voy a traer y los voy a Viera que raro es este libro. Pero yo quiero apegarme al libro. Esa es la realidad del libro. Desde el capítulo 1 hasta el 66, de eso trata. Oráculos de juicio y oráculos de esperanza. Oráculos de juicio y oráculos de esperanza. De eso trata. Así que, ¿de qué trata desde el capítulo 1 al 5, hermano? Pero también de esperanza, intercalado. Así que cuando usted lea, cuando los jóvenes lean ese libro, así va a ser. Por eso yo estoy ayudando aquí. En él se describen vívidamente las muchas facetas del carácter de Dios. Las muchas facetas del carácter de Dios. Lo vemos obrando tanto en juicio como en misericordia. Dios obra en juicio, pero también en tiempos de disciplina y también tiempos de gracia.
justicia y perdón, exilio y salvación. De eso trata todo el libro. Y algunos dijeron la participación polifacética de Dios en la historia humana está llena Isaías. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Por qué el carácter de Dios es polifacético? ¿Qué entiende usted por polifacético? Que actúa de una manera y actúa de otra. Porque Él es un Dios fiel a su pacto. Porque Él es un Dios, ¿cómo, hermano? Dios castiga la maldad, hermano, conforme a lo que Él promete, así como un padre a su niño, pero que tiene misericordia conforme a su promesa. ¿Qué es un padre correcto, hermano? Un padre correcto, cuando su niño está pequeño, es que es fiel para no decirle, y te voy a pegar, ¿oíste? Y te voy a pegar. No, es que le pega, ¿verdad? Correctamente, a nalga pelada. A nalga pelada, como lo dice la Biblia, Proverbios 22:15. Pero también después de que pega a nalga pelada, abraza y besa con todo amor, restaurando a ese niño, diciéndole, la disciplina fue por amor. Y la disciplina cumplía un propósito, y es que su corazón se volviera a mí, que usted no fuera rebelde, que no anduviera ya alejado de mí, sino que hoy esté en mis brazos obedeciéndome. Así es el carácter de Dios, justo y misericordioso, justo y misericordioso. Así que, ¿de qué trata el capítulo 1 al 5, hermanos? ¿A quién se le quedó? Excelente. Hermano, ¿cuál es el propósito del juicio de Dios sobre Judá? ¿Por qué lo castigó? ¿Por qué no lo dejó sin castigo? ¿Por qué a Judá lo castigó, lo disciplinó, lo enjuició, lo envió a Babilonia? 400 años, ¿verdad, hermano? 400 años lo envió a Babilonia a Judá. 70 años. 400 fue cuando estaban en Egipto. ¿Cuál era el propósito del juicio de Dios con Judá, con las dos tribus? Enviarlos a Babilonia. El propósito del juicio al llevarlos a Babilonia era purificarlos. ¿Cuál era el propósito, hermano? Purificarlos. Traer arrepentimiento a sus vidas, para crear una nueva Jerusalén. ¿Para crear una qué? Que esté poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios. Ese es el propósito, hermanos. Y Jerusalén, una vez arrepentida, sería una luz para que las naciones conozcan a Dios, para que las naciones conozcan a quién, hermano, y su justicia a través de su Mesías para ser salvos. Demos una aplicación aquí. El que Dios sea fiel a su pacto debe de alentarnos, hermanos, ya que hay tiempo de juicio y de esclavitud, pero cuando Él ha decidido, Él tendrá misericordia del que Él ha enjuiciado. Hermanos, ¿por qué razón el que Dios sea fiel a su pacto? No, Dios no es fiel a su pueblo, hermano. Sí es fiel a su pueblo, pero Dios es fiel a su pacto, porque Él ve de antemano todo. Dios es fiel a su pacto, hermanos, y Él dice, los voy a castigar, pero cuando haya cumplido el castigo, los voy a regresar. Entonces, hermanos,
Tú puedes estar pasando situaciones bien difíciles en tu familia, que no ves aparentemente la fidelidad de Dios, porque quizá tu familia está en el juicio de Dios. Hay situaciones bien difíciles que están sucediendo y no son nada agradables. Imagínate Israel después de tener sus propias casitas y estar en Babilonia, siendo allá ultrajados, burlados. ¿Y dónde está Jerusalén? ¿Dónde está la Jerusalén que tenía? Cántenos algunas de las canciones de Sión. Vamos, vamos, judíos, ¿dónde está su Dios? Ellos eran avergonzados allá, pero en esa vergüenza, hermanos, Dios estaba obrando en ellos. Como dice la palabra, antes de ser humillado, dice, descarriado, andaba, ¿verdad? Muchas veces necesitamos los juicios de Dios, necesitamos la disciplina de Dios para que Dios nos pegue una humilladita, si no, no venimos a Él. Amén, hermanos. Y así nos ha pasado a todos los que estamos aquí. Mire, ahí andábamos, ¿verdad? Aquí, allá, allá, bueno. Y Dios nos dio cuerda. ¡Plah! Nos dio donde nos dolía, hermano. ¡Uy! Nos quitó, nos quebró la patita, como decimos. Pero ya con la patita quebrada, Señor. Así que tus juicios son justos y llenos de misericordia. Amén, hermanos. Si usted tiene hijos, familiares, rebeldes, ore por ellos, ¿verdad? Ya le llegó o le va a llegar la patita quebrada, ¿verdad? Oremos con misericordia y que si son elegidos, van a venir con la patita quebrada. Y eso será parte de la fidelidad de Dios, que Dios juzga, pero también tiene misericordia. Si somos hijos de Dios, todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, lleva el propósito de purificarnos y hacernos como Cristo. ¿Y hacernos como quién, hermano? Como Cristo. Y a la postre, salvarnos. Hay personas que nunca regresarán a Dios, pero nosotros hemos regresado por la gracia de Dios, aún con la patita quebrada. Ahora, estamos en el capítulo 1 al 5. ¿De qué manera se puede ver en el capítulo del 1 al 5 algunos de los pecados de Judá por los cuales fueron llevados cautivos? Vamos a ver si es cierto. Aquí está el fiscal para acusar. Y aquí vamos a ver algunos de los pecados por los cuales Judá fue llevado cautivo. ¿Puede poner el cuadrito ese? Ahí está. El pecado de rebeldía. ¿Cuál es el primer pecado que aparece? Rebeldía. ¿Y qué dice Dios? Dice, es que no es posible, yo no hay ni con quien hablar, dice Dios. Oír cielos y escuchar tú, dice, tierra, porque habla Jehová, dice que esto es extraño, dice. Crié hijos y los engrandecí, les di todo. Y ellos, dice, ¿qué pasó? Se rebelaron. Qué tremendo es Israel, ¿ve, hermano? Sí, qué tremendo es este Israel. Otro pecado, no conocían a Dios. ¿Cuál es otro pecado? Mire, hermano, el buey era más listo y el perro. Cuando Dios decía, vengan perritos, ahí venía el perro, y el buey, ahí venía el buey. Pero Israel no entiende, no me conocen, dice. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, ¿qué dice? No entiende. Vamos a la iglesia. No, yo no. Que tengo muchas cosas que hacer. No, hombre. Leamos, tengamos un estudio. Mira. ¿Y para qué nos ha creado Dios? ¿Para qué aprendiste a leer? Pues? ¿Y quién fue que te dio las neuronas? ¿Quién te dio los ojos, la inteligencia para aprender a leer? Sí, Dios, pero yo vivo como quiero. Espérate, papito. Si sos un hijo,
la patita quebrada te espera. Hermano, dice, Israel no entiende, no me conocen. Mi pueblo no tiene conocimiento. No te unas en un yugo desigual, señorito y señorita. Sí, la palabra dice eso, pero yo voy a probar. ¡Qué tremendo! Otro pecado, estaban cargados de maldad, eran depravados. ¿Cómo estaban, hermanos? Estaban cargados de maldad, depravados. Ellos no se descargaban las cargas delante, estaban cargados de maldad. Ahí guardaban sus rencores. Oh gente pecadora, dice el capítulo 1, versículo 4. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué otro pecado, hermanos? Religiosidad. Eran buenos para ir a la iglesia, para ofrecer holocausto, para ir al culto, a misa y todo, ¿verdad? Pero en su corazón estaban, como dijo alguien, en la iglesia eran grandes santos, pero en la casa eran grandes diablos. 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de más. Yo no quiero eso, dice el Señor. No. Si ustedes se reúnen, ustedes cantan y todo, pero no, es que el corazón no está bien. El corazón anda maldiciendo, criticando, etcétera, etcétera. ¿Qué más, hermanos? Habían injusticia. ¿Qué más había, hermano? ¿Qué más había? No vamos a leer ese. Había altivez, orgullo y soberbia. ¿Qué más había, hermano? ¿No aparece ahí? Ya va a ver, Rosita. No apareció. Ya. Mire qué más había, hermano. Mujeres y jóvenes no piadosos. Dice que las mujeres eran como hombres ahí. Se enseñoreaban, dice, y los jóvenes no se sublevaban. Y ellos gobernaban, dice. Sí, feminismo en el hogar. Y yo tengo 18, ¿y qué? No, aquí. No, hermanos, mujeres y jóvenes no piadosos. Pero vamos a leerlo por cualquier cosa, si alguien no cree. Mire, Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son, ¿qué dice? Muchachos, ellos gobiernan. Y mujeres se enseñorean de él. Las mujeres no desempeñan el rol. Ellas mandan, ellas gobiernan, ellas hacen todo. Había humanismo, había confianza en los hombres, más que en Dios. Entonces, en el capítulo 5, Judá es condenado. ¿Sabe de qué trata el capítulo 5? De una parábola. Dice, tenía mi amado una vid, la cercó, la plantó, dice, y le hizo todo, la abonó, dice, y yo esperaba que la vid diera fruto, y en vez de dar fruto, dio fruto silvestre, unas pequeñitas así dieron, y todas ácidas. ¿Qué más se pudo hacer por esta viña? Dice, la voy a deshacer, dice, y voy a permitir que los animales penetren, y esa viña es la viña de Israel, así que ya no hay más remedio, pero voy a tener misericordia de ellos. De eso trata Isaías. Estamos aprendiendo en Isaías, hermanos, que trata de juicio, pero trata de misericordia, trata de juicio. Y mire, aquí están las promesas de restauración en el otro cuadro. Ojalá, Rosita, que no me lo haya puesto. Ahí está el otro cuadro, ¿verdad? Mire, las promesas de esperanza. ¿Promesas de qué? De esperanza. Yo espero que cuando usted lea el libro de Isaías, usted se acuerde de este estudio. Mire la promesa de esperanza en el capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes,
y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. También les da esperanza en el capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice: yo les he prometido que los voy a llevar cautivos, les dice. Yo les he prometido que la ciudad va a ser quemada, las mujeres van a ser violadas, las vírgenes, pero también yo les doy esperanza si se arrepienten. Dice: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hermanos, ¿estamos aprendiendo algo? Poquitito, pero ahí vamos. Hermanos, haciendo un pequeño resumen de estos 5 primeros capítulos que hemos compartido. Estos son algunos de los ejemplos en Isaías que muestran que el pueblo olvidó a Dios y se alejó de la ley de Dios. Por eso el juicio era inevitable para ellos. Amén, hermanos. Este juicio no era porque Dios fuera duro, pero sí por su carácter santo. Deberían disciplinar a sus hijos. Por eso también en este libro vemos no solamente la disciplina, sino el amor de Dios para con sus hijos. ¿Qué vemos en este libro, hermano? De enviar restauración. La meta de Dios era traer justicia, purificar a su pueblo, producir cambios de corazón, quitar la idolatría, establecer un nuevo reino. Por eso el impío, el que no conoce a Dios, dice: ¿y por qué que Dios es un asesino? Mire cómo mató a Sodoma y Gomorra, y mire, ahí habían niños. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo lo primero que digo es que antes de juzgar a Dios, estudiemos quién es Dios y quién es el hombre. Dios es 3 veces santo. ¿Y por qué mató? ¿Y por qué no mató a Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué Dios ha hecho? No, la pregunta es: ¿por qué no me ha matado a mí? Porque Él tiene todo el derecho. Con una sola mosca que hay en un vaso de leche, ¿qué harías tú? Yo la lanzo, pues. Y ese vaso de leche no pertenece más a mi familia. Un vaso de leche de Holanda. Si le cae una mosca ahí, aunque sea una ala de mosca, yo lanzo ese vaso. ¿Y usted, hermano? Y esto que no es tan santo. Y Dios, con una mosquita que haya en nosotros, wow, tiene todo el derecho para lanzarnos. Pero es que Él es misericordioso. Amén, hermano. El carácter de Dios es santo. Hermanos, vamos al capítulo 6. El capítulo 6 es digno de que podamos analizarlo por un breve momento, porque es como un pilar para ver del capítulo 1 al 5 y ver desde el capítulo 7 en adelante. El capítulo 6 es bien medular. Ahora, ¿por qué es bien medular? Se dice que ahí fue donde Isaías se convirtió. Ahí fue el módulo 1 para Isaías. Porque el primer rey que menciona Isaías, capítulo 6, es el rey Usías. Y entonces, hermanos, ¿de qué trata el capítulo 6? Trata sobre la visión de Isaías sobre la santidad de Dios. ¿Sobre qué trata el libro de Isaías? Isaías 6, hermano.
la visión que tuvo Isaías sobre la santidad de Dios. Dios se le muestra a Isaías como el 3 veces santo. Isaías, cuando lo vio, se da cuenta de lo inmundo, no que es el pueblo, no que él es. Porque lo primero que Isaías dice, he visto a Dios, que inmundo este pueblo. No, dice Isaías, ay de mí, dice, que siendo yo de labios inmundos. Hermano y hermana, cuando usted vaya por la palabra de Dios descubriendo no lo inmundo que es su esposa o su esposo, o el bolo, no, lo inmundo que usted es, lo que usted merece. Y un día le decía a mi hija, nosotros somos merecedores, hijo. Hija, le decía yo, no papi, ¿cómo va a creer que somos merecedores? Sí, del infierno. Nosotros eso es lo que merecemos. Hermanos, Isaías se da cuenta de lo inmundo que él es, y también el pueblo. Isaías dice, voy a morir, porque han visto mis ojos al Rey Jehová. Y entonces, hermanos, Dios le dice, no morirás. El juicio para ti viene para purificarte. Y dice que del altar un querubín, un serafín, pone un carbón encendido y purifica su lengua. Hermano, Dios revela la santidad no para destruirlo, sino para purificarlo. Así como Judá fue llevado al cautiverio para arrepentimiento y purificación, no para destruirlos. Dios llevó al pueblo de Israel, a Judá, a Babilonia para destruirlos, hermano. Los envió para purificarlos por la inmundicia de ellos. Y esa es la visión, la figura que da a entender Isaías 6, que dice que así como tú estás viendo esta visión, así está sucediendo en el pueblo. Luego de ser purificado, dice, Isaías es enviado a proclamar al Señor a Israel. ¿A qué es enviado Isaías después de ser purificado, hermano? Mire, hermano, una de las cosas que sucede en un verdadero cristiano es que cuando se convierte de verdad, él no tarda en invitar, no tarda en proclamar, no tarda en anunciar lo que le ha pasado, a menos que no le haya pasado nada. Si es que a mí no se me quita eso desde que el Señor vino a mi vida y yo quiero pescar a otro, y yo quiero que este pesque a otro y que este otro pesque al otro, y quiero ser bisabuelo ya. Y no para la gloria de uno, sino yo quiero ver que aquel que me amó tenga mucho fruto. Amén, hermanos. Así que si usted no está discipulando a otro, no está invitando, no está diciéndole, mira, un cafecito a la hora del almuerzo, platiquemos, mira, te voy a contar algo, ¿qué tal? Mira, vamos a la iglesia. Si usted no está haciendo eso, entonces en usted seguramente no ha pasado nada, ¿verdad? No ha pasado nada, porque hermano, es que la misma naturaleza, los mismos vicios nos hablan de que el que se está enviciando ayuda a otro para que se envicie. Eso así es. Entonces Isaías fue enviado, después de ser purificado, a proclamar al Señor. Y su mensaje será sin fruto. ¿Cómo será su mensaje? Qué terrible pastor ¿verdad? Qué terrible evangelista. Mira, tú vas a ir a proclamar, pero ellos van a estar endurecidos los corazones. Ellos van a estar con los oídos así. Ah, ya viene Isaías, va, tapémonos. No lo vamos a oír. No te van a oír ellos. Es que ellos ya están, yo ya les endurecí el corazón, me aparté de ellos y ellos van directo a Babilonia. Su mensaje será sin fruto. En lugar de convertirlos, se endurecerá e irán en cautiverio a Babilonia. Pero Isaías debe de confiar en el plan soberano de Dios. Isaías debe de confiar en ¿qué? Judá debe de ser cortado como un roble
que solo queda el tronco. Así va a quedar Judá, el tronco. Ese tronco será quemado, pero de ahí sobrevivirá una semilla santa para dar fruto. Mire qué bueno es Dios. ¿Se acuerdan, verdad? Así es Isaías. Dice, a Judá le va a pasar las de un roble, que lo voy a cortar y lo voy a quemar, pero voy a dejar el tronco para que a su tiempo allí va a quedar una semillita para que vuelva a retoñar. Isaías 6:13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué quedará ahí? Dice. ¿Quién es esa simiente santa que iba a ser preservada ahí? ¿Quién es esa simiente santa? Lo vamos a ver en los próximos capítulos. Y lo van a ver ustedes. Porque Dios es bueno. Hermanos, una pequeña aplicación. Amado hermano, amada hermana, querida joven, querido joven, además de tu religión, que yo sé que tienes una religión, todos tenemos una religión, ¿verdad? Todos somos religiosos. Además de eso, ¿has tenido una relación ya con Dios? ¿Una visión de la santidad de Dios? Porque si has tenido una visión de la santidad de Dios, seguramente has tenido una visión de tu propia pecaminosidad y de tu propia necesidad de Jesucristo, de tu propia necesidad de santificarte diariamente con la palabra de Dios. Hermanos, ¿o todavía te crees don bueno? Ahí está el videíto, hay que pasarlo. Sigamos con el capítulo 7. En el capítulo 7, Isaías confronta a un rey llamado Acaz. ¿Cómo se llamaba? Acaz. ¿Quién era Acaz? Era un rey descendiente del linaje de David, era un rey de Judá, de Jerusalén. Este rey, cuando fue atacado por 2 reyes, este rey no confió en las promesas de Dios para ser salvado, sino que este rey confió en el rey de Asiria. ¿En quién confió este rey? En el rey de Asiria, no de Siria, sino Asiria. Y entonces Isaías lo reprende y le comunica la caída. Y será el mismo rey de Asiria en el cual él había confiado, el cual emprenderá la primera parte de la destrucción de Jerusalén. Desgastará la tierra. Pero en medio de este juicio devastador, acuérdense que el juicio, misericordia, justicia, esperanza. ¿Se acuerdan, hermano? Pero en medio de este juicio devastador, Dios da esperanza. ¿Dios da qué? Hermanos que se están durmiendo, ¿Dios da qué? Esperanza. Vigíleme ahí a su vecino, que no se duerma. ya despertaron. Vigíleme, hágale así. En medio de ese juicio devastador, Dios les dice, pero hay esperanza.
Acaz como rey fue corrupto, desobediente y no confió en Dios. Pero Dios mismo les promete en el capítulo 7 enviar un nuevo rey. Dios mismo les promete enviar ¿qué? Llamado Emanuel. Wow. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Quien libertará a su pueblo de los imperios violentos y opresores. Leamos con gozo el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal, hermanos? He aquí que la Virgen. ¿Cuál es la señal, hermano? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y dará a luz quién, hermano? Y llamará su nombre. ¡Wow! ¿Quién será ese, hermano? Jesucristo. En Mateo él fue llamado Emanuel, Dios con nosotros. En el capítulo 8 trata un tema tenebroso. ¿De qué trata el capítulo 8? Es la invasión de Asiria prometida a las 3 naciones. Asiria invade a Siria, Israel y a Judá como juicio de Dios por no confiar en Dios. ¿Por no confiar en quién? Hermanos, vamos a ir aterrizando. ¿De qué manera vemos el Evangelio en el libro de Isaías hasta este momento? ¿De qué manera vemos a Cristo, el Evangelio, la esperanza, el juicio, pero la esperanza en este libro? Hermanos, el pueblo de Israel o Judá fue llevado cautivo porque violaron el pacto y no fueron lo que Dios les encomendó que fueran e hicieran. Dios les había dicho, sean luz a las naciones. Israel fue tinieblas. Dios les había dicho, sean obedientes para que las naciones vean en ustedes un pueblo sumiso con mi carácter. Ellos fueron rebeldes, fueron injustos, oprimieron al pobre, fueron altivos, orgullosos, tanto ellos como sus reyes. Ellos necesitaban uno que cumpliera el pacto porque ellos lo habían violado, para que por medio de ese que lo cumpliera, ellos ser justificados. Un verdadero mediador que les diera esperanza. Y es acá donde la profecía de Isaías señala a Cristo, el Mesías prometido, como el único que iba a ser fiel al pacto del Padre. Por eso mire, leamos detenidamente Isaías 9, del 1 en adelante. En medio de aquella oscuridad, aquella tenebrosidad, en medio de aquella gran rebelión del cautiverio, de que no había esperanza, dice Dios, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Quién estaba en angustia? Judá. ¿Quién estaba en angustia? Judá. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí fueron las primeras tribus arrasadas por Asiria. Y entonces dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, estoy leyendo Isaías, hermanos, no estoy leyendo Mateo.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio, ¿qué, hermano? ¿A dónde fue las primeras regiones del ministerio de Cristo, hermanos? La tierra de Zabulón y la tierra de los gentiles. Ahí la gente se quedaba, qué palabras, qué conducta, qué amor con la viuda, qué celo por el templo. ¡Wow! Los que moraban en tinieblas de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. ¿Cómo abraza a los niños? ¡Wow! ¡Qué tremenda luz! Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pastos de fuego. Versículo 6, pongamos atención, porque un niño nos es nacido. ¿Cómo vino el Redentor, hermano? Un niño nos es nacido, características humanas. Hijo nos es dado, pero aquí vienen las características divinas. Y el principado sobre su hombro, pero él no es un niño, él no es un hijo, él es un gran príncipe. El príncipe, el rey de reyes y señor de señores, hermanos, Jesucristo. Y se llamará su nombre, como, hermano, admirable, milagroso, eso dice en el original, consejero. Y en él habla una sabiduría terrible, hermanos. Dios fuerte, él es Dios fuerte, hermanos. Padre eterno, él habita desde la eternidad y hasta la eternidad. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. ¿Y quién hará esto? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es Dios mismo lo va a hacer. Amén, hermanos. Ahí está el evangelio. Pero ¿qué más podemos ver en el capítulo 11? ¿Se acuerdan del tronco que había sido quemado y cortado? El roble. Aquí aparece. ¡Wow! Isaías 11:1. Saldrá una vara, saldrá un retoño del tronco de Isaí. ¿Se acuerdan del tronco, hermano? Y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. ¡Wow! ¡Qué sabiduría la de Cristo! Espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este sí va a temer a Jehová. Este no va a ser cualquier rey. Este no es cualquier israelita. Es el Hijo de Dios. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Él no se va a dejar ir porque Él conoce todo. Él conoce los pensamientos de ellos, dice. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Cómo juzgará a los pobres? Será justo, recto. Lo que Israel no fue, Él lo fue. Y arguirá con equidad por las manos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. La predicación de Él va a herir la tierra. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos. Será totalmente justo para poder confiar en Él. Y la fidelidad ceñirá de sus cinturas. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón o por bandera a los pueblos,
será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Y en todo esto vamos nosotros, hermanos, porque también nosotros, el Israel verdadero de Dios, somos nosotros. Hemos sido alcanzados. Amén, hermanos. Tinieblas cubrían nuestras vidas, nuestras familias, pero de alguna manera Dios alcanzó a ese hombre perverso y a esa mujer perversa que iba para la condenación eterna, que como el Titanic todo decía que bueno, qué bonita familia, pero todo marchaba a la destrucción, y Él, su luz, nos alcanzó. Amén, hermanos. Wow. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? Tú, querido hermano, si eres nacido de nuevo, tú, querida, si eres nacida de nuevo, si has puesto tu fe en Cristo, tú eres una hija de Abraham, una israelita. ¿Se oyó eso, hermano? Tú nunca has sido llevado cautivo a Babilonia, yo sé, por algún rey opresor, pero sí vivías en tiniebla y eras esclavo del pecado. ¿No es cierto, hermano? En tus tinieblas de tu esclavitud, la ira de Dios estaba sobre ti. Estabas perdido, perdida, sin Dios, sin esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo. No para que con tu comportamiento tú puedas agradarlo a Él, sino para que puedas creer en Él. Oye bien lo que estoy diciendo. Dios te encontró a ti perdido, no para que con tu comportamiento tú puedas agradarlo a Él, no, para que tú puedas creer en Él. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo llamará su nombre? Salvador. Porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué, hermano? De sus pecados. El énfasis nuestro como iglesia no es que Dios nos sana, Dios sana, pero el énfasis nuestro como iglesia es que Dios salva de los pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Querida iglesia, queridas personas que han venido por primera vez, mira lo que dice Juan 6:29. Mira lo que dice. Jesús estaba hablando de que Él era el pan de vida. Y entonces los oyentes de Jesús le dicen: Señor, y para ser salvos, ¿qué obra podemos hacer? ¿Verdad, Señor, que para ser salvos la primera obra es guardar los 10 mandamientos? Y Dios les dice: no, están equivocados. Para ser salvo, Dios no necesita del esfuerzo de ustedes. Dios no necesita sus trapos de inmundicia. Señor, ¿qué podemos hacer para nosotros ser salvos?
Entonces, ¿qué obra podemos hacer, Señor? ¿Qué obra podemos hacer? Si vas al Parque Guzmán y haces un análisis, interrogas a toda la gente, ¿cómo puede usted ser salvo? ¿Sabe qué te van a decir? Portándome bien. Otra, no haciéndole mal a nadie. Otra, yendo a la iglesia. ¿Cómo puedo ser para ser salvo? La gente está empecinada en ofrecerle los trapos sucios a Dios, en hacer algo para Dios. Pero la obra para ser salvo no es esa. La obra para ser salvos comienza en el versículo 29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios para ser salvo, hermano? Y creer tiene que ver con confiar en. No tiene que ver con hacer cosas. ¿Se oyó eso? Es que si me porto bien voy a ir al cielo. No, hay muchos con buen comportamiento en el infierno ahorita. Pero ellos han confiado en sus obras, en sus propias justicias, pero no han confiado en Jesucristo. Ellos nunca han tenido una visión de la santidad de Dios. Por eso se creen buenos y que creen que pueden darle buenas obras a Dios, como quien le echa una moneda a una máquina y Dios me va a dar la salvación por esa moneda de buenas obras que yo le eché a esa máquina. Dios es una máquina. Dios dice: no, yo no voy a aceptar ninguna obra de ustedes para ser salvos. Es la obra de mi Hijo. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. No se trata de guardar los mandamientos para ser salvo. Jesús dice que la única obra que pueden ofrecer es no confiar en sus propios esfuerzos para salvarse, sino en el único en el que el Padre ha enviado. ¿Qué sucede si yo me presento o tú te presentas? Vaya, suponiendo que, ¿qué horas son ahorita? 10 a las 11, ¿verdad? A las 11, inesperadamente, Jesucristo viene. Se instaura el gran tribunal, el juicio. Todos nosotros, todito, de pie delante de Dios. ¿Cómo vamos a convencer a Dios que nos dé un veredicto justo? ¿Cómo vamos a convencerlo a Él? Señor, yo pues fui pastor. Yo vine virgen a mi matrimonio. Pero tuviste muchos malos pensamientos. Descalificado. Tiene que ser una obra perfecta. Señor, yo como empleado no soy 10, pero un 9.99. Pero ese puntito te descalifica. Señor, yo soy un buen hijo, bien portado. Sí, pero a veces te has portado mal. Señor, yo nunca he hecho eso. Sí, pero lo has pensado. Ante el gran juicio se necesita a un gran mediador. Yo no puedo confiar en mí mismo. Amén, hermanos.
yo no puedo confiar porque estoy manchado. Y eso es abominable delante de Dios. Lo único que yo puedo hacer, ¿quiere pararse aquí, Wilber? Para allá. Viendo para allá. Supóngase que yo estoy delante del juicio de Dios. Con ninguna obra yo puedo ser salvo. Por muy esposo 9, por muy empleado 9, por muy casto, por muy buen matrimonio, yo voy a ser descalificado. Entonces, mi única esperanza es ampararme, poner mi fe, creer en alguien que sí ha vivido 33 años sin mancha y sin arruga. Entonces yo hago esto. Como yo no puedo presentarme delante del Padre, pero Cristo sí. Amén, hermano. El Redentor de Israel sí puede. Entonces yo, cuando me presente delante del juicio, entonces, ¿a quién va a ver el Padre? El Hijo. Él mismo. Y por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Willy. Así que a Cristo sea dada toda la honra y toda la gloria, y no a la religión barata, no a los falsos profetas que hay hoy en día. Un día fuimos a una boda con mi esposa, wow, yo vi, todo iba bien, pero de repente, ¡plas! ¿Cómo se metió ahí la falsa enseñanza para que este hombre que iba en matrimonio confiara en alguien más para la salvación aparte de Jesucristo? Lo cual no se puede. Dice la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Y por eso en el libro de Isaías yo he tratado en el capítulo 7, en el capítulo 9 y en el capítulo 11 de presentarles al único que el Padre ha dicho, este es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo demás es barato, chabeleado, como decimos, de segunda, nada de eso. Que confíe en eso, va a poder entrar. Hermanos, yo les invito a todos que examinemos si estamos confiando en alguna obra barata para entrar al reino de los cielos. Solo es por medio de Jesucristo, porque fue Él el que cargó nuestro pecado. Nosotros le dimos el pecado a Él, y al creer en Él, Él nos da su justicia. No para hacer cosas, nos da su justicia gratuitamente, hermano, gratuitamente. Ese es el evangelio de la gracia. Y eso nos hace serle fieles a Él. No nos hace vivir como pecadores, sino fieles porque fue su gracia. No hay ningún mérito en nosotros. Pongámonos en pie. Señor, gracias porque no es tratando de cumplir los 10 mandamientos. ¿Quién los cumple, Señor? Si con uno de ellos que no cumplamos ya estamos descalificados. No es portándonos bien. Para portarnos bien y ser salvos tendría que ser un comportamiento inmaculado. Nadie puede. No es siendo una buena persona. No es acercándome a la iglesia. Todo eso son caminos falsos. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Que todas aquellas personas nuevas que han venido hoy no se vayan sin confiar en Cristo. No importa cuál sea tu pecado, ven a Él. Te han estado pasando cosas como juicios de Dios.
Pero hoy Él te invita a que acudas a la misericordia de Dios, a que te rindas, porque esas cosas que te han pasado es para traerte al arrepentimiento, para purificarte. Ven a Él en oración. Dile: quiero que seas mi Salvador, mi Señor. Quiero confiar en ti. Gracias, Señor. Cantemos ese bello coro, glorioso intercambio.